En Casa de Herrero, con Leticia Vaquero. Es Radio. Así llegamos hasta las 5 menos cuarto, las 4 menos cuarto en las Islas Canarias. Algunos lo han llamado el ranking de la vergüenza, y no los autores del estudio del que les voy a hablar en los próximos minutos. Bueno, el gobierno de Pedro Sánchez lleva años diciendo que España está a la cabeza de la Unión Europea en crecimiento económico. Seguro que ustedes esto lo han escuchado. Lo hemos visto hace unas semanas, por ejemplo, cuando se ha confirmado el dato de cuánto crecimos el año pasado, un 2,5% del PIB. Bueno, esto está incluso por encima de las previsiones del cálculo que había hecho el propio gobierno, que era de un 2,4%, igual que el Banco de España o Funcas, ¿no? Y esto pues le ha valido al Ejecutivo de argumento para absolutamente todo, ¿no? Para el 2024, por ejemplo, dice que nuestra economía va a crecer un 2%. Son realmente optimistas porque tanto la OCDE como el Banco de España, la Comisión Europea, no dan más de un 1,7. Hoy el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha presumido de datos. Afrontamos desde España las reuniones del Eurogrupo y del Ecofin aquí en Gante, en el Ecofin informal de la presidencia belga, con una posición de fortaleza, con unos datos muy buenos de crecimiento en España, creciendo 5 veces por encima de la zona euro en el año 2023 y creando 4 de cada 10 empleos de la Unión Europea. Esto además está siendo compatible con la moderación de la inflación y compatible también con la reducción de nuestra deuda y de nuestro déficit. A partir de aquí, todas las instituciones esperan que este crecimiento siga en el año 2024 y 2025 por encima de nuestros pares. Todo es positivo. ¿Qué hay de verdad en estas afirmaciones que hace el ministro? Hoy nos hemos propuesto explicarlo bien porque el Instituto Juan de Mariana, a través de su indicador de gestión económica, pues ha hecho una comparativa de los 27 países de la Unión Europea. ¿Qué han hecho? Pues han estudiado el crecimiento del Producto Interior Bruto, han hablado de la presión fiscal, de la creación del empleo, de si ha mejorado o ha empeorado el nivel adquisitivo de las familias y de cómo están estos estados controlando su deuda pública. No puede ser más completo. Es el ranking de las economías del euro para saber cuáles lo han hecho mejor y cuáles lo han hecho peor en los últimos años, sobre todo pues incluido en la pandemia. ¿Y saben cuál es la conclusión principal, no? Pues que España tiene los peores resultados para este periodo. Manuel Llamas, economista, director del Instituto Juan de Mariana, colaborador de Radio, Libertad Digital, Libre Mercado y de este programa. ¿Qué tal estás, Llamas? ¿Qué tal, Leticia? ¿Cómo estás? Bueno, sorprendida por estos datos, estaba deseando que sacarais un estudio de estas características. Escuchando al ministro de Economía, Carlos Cuerpo, haciendo este tipo de afirmaciones, podríamos decir, oye, todo va bien, pero nada más lejos de la realidad, ¿no? ¿Qué está pasando, por ejemplo, con el empleo en nuestro país? Que dicen que hay una parte grande de la estadística, de la mayor parte de los empleos se están creando en España, pero vosotros, por lo que estudiáis, esto no es así. Pues efectivamente, una cosa es el relato oficial por parte del Gobierno y otra cosa lo que reflejan los datos. El relato oficial del Ejecutivo es tremendamente tramposo, maniqueo y falso. Y lo es básicamente porque toman como referencia los datos actuales, los más recientes, sin poner en contexto ni la evolución de los principales indicadores económicos a nivel europeo, ni sobre todo el periodo bajo el que ha estado gobernando el Partido Socialista, porque desde este punto de vista lo más relevante, lo más importante es que en el año 2020 hubo una pandemia global que afectó por igual a todos los países, pero sin embargo muchos ya se han recuperado y España sin embargo se ha quedado a la cola de esa recuperación. Uno de los datos importantes para tener en cuenta es precisamente la evolución del empleo. Para empezar, hay que recordar que a veces se olvida, es que España tiene la tasa de paro más alta del mundo rico, del conjunto de los países de la OCDE y también de la Unión Europea. El Gobierno se vanagloria de creación de empleo, pero insisto, España tiene la mayor tasa de paro de los países ricos, superior al 10%. Pero es que además lo trágico de esto es que esa tasa de paro está manipulada, está maquillada. ¿Por qué? Porque el Gobierno contabiliza como personas trabajando y no como parados a aquellos trabajadores que tienen un contrato de fijo discontinuo
y que, sin embargo, durante varios periodos al año están sin trabajar. Y, Sí, sin embargo, es intermitente, claro. Y además Claro, es tampoco intermitente. no nos quieren dar el dato. Hace poco le preguntamos al secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, ¿no? Diciendo que ya no es su competencia, porque hace un año decían que todavía no se iban a dar el dato y que había que depurarlo, era complicado, que si los servicios públicos de empleo de las comunidades autónomas, pero ahora ya directamente dicen que no es su competencia y que no lo van a dar. El dato lo tienen. Lo que pasa es que, Claro. como bien comentas, Leticia, no lo quieren dar. Las estimaciones, en todo caso, los estudios que se han hecho estudios muy serios al respecto, estiman que hay cerca de 700.000 personas que están bajo esa categoría de fijos discontinuos, pero en Parados, inactividad, eso es. parados, exactamente, y que por lo tanto deberían contabilizarse como tal. Entonces, si contabilizamos esos parados, esos 700.000 personas que están maquilladas y que no cuentan como parados en los registros oficiales, la tasa de paro real en España se aproximaría al 14%, es decir, sería muy superior a la actual. ¿Y esto en qué se traduce? Se traduce en que desde el año 2019, los últimos 5 años, la tasa de paro real, la tasa de paro efectiva, tan solo habría caído en 1,4 puntos, es decir, uno de los menores descensos de paro de toda la Unión Europea. Bueno, no es la única contradicción que encontramos respecto al discurso gubernamental, ¿no? ¿Qué está pasando, por ejemplo, con la presión fiscal, Manu? Porque ayer escuchábamos lo que decía el consejero delegado de Repsol, Jon Imaz, anunciando pues un despliegue inversor de hasta 19 millones de euros, 11 en el aire en España, porque todo depende de la estabilidad fiscal. Él mismo hace unos meses fue el que dijo que a lo mejor tenían que irse a Portugal, ¿no? Me interesa mucho esta parte, porque España creo que es el segundo país de la Unión Europea con un mayor aumento de los impuestos en este periodo, desde el 2019 hasta el 23. Sí, efectivamente, el gobierno de Pedro Sánchez se ha caracterizado muy especialmente por subir todas y cada una de las figuras tributarias. En concreto, el gobierno de Sánchez ha protagonizado más de 40 subidas fiscales bajo su mandato, y eso se ha traducido también en un aumento muy sustancial de la presión fiscal. La presión fiscal es el indicador que sirve para comparar los ingresos que recauda el Estado a través de impuestos en comparación con el Producto Interior Bruto. Pues bien, esa presión fiscal en España ha pasado del 35,4% del PIB en el año 2019 al 38,3% en el año 2023. Es decir, una subida de casi 3 puntos de PIB, que es una subida no solo histórica a nivel nacional, es decir, no se ha producido, tomando como referencia el mismo periodo, una subida semejante en los últimos años en la historia reciente de España, sino que además se trata de la segunda mayor subida a la presión fiscal de toda Europa. Tan solo Chipre nos supera en esa categoría de aumento de la presión fiscal en los últimos años. Pero es que si nos comparamos con la media comunitaria, ¿Sí? que es la comparativa que hay que tomar como referencia, es decir, ¿cuánto ha subido la presión fiscal en el resto de Europa, a nivel europeo? Pues durante estos últimos 4 años apenas ha subido en 0,1 puntos. Es decir, la presión fiscal en España ha multiplicado por 30 veces el aumento de la presión fiscal en Europa desde el año 2019. Pero luego nos encontramos con un discurso que dice que ellos están bajando los impuestos constantemente y ponen el ejemplo del IVA de la electricidad y de los alimentos, por ejemplo, ¿no? Bueno, pero es que han sido rebajas muy puntuales y además con carácter temporal. Es decir, son rebajas extraordinarias que el Gobierno adoptó en un momento muy particular, a finales del año 2022, como consecuencia de la crisis inflacionaria, cuando el precio de la energía estaba disparado, no como consecuencia de la guerra de Ucrania, porque la inflación subió antes, Sí. sino como consecuencia de otro tipo de factores, básicamente el histórico aumento del gasto público y de los estímulos monetarios que llevaron a cabo los bancos centrales y muy especialmente el Banco Central Europeo durante los meses de pandemia, en el año 2020, año 2021. Es decir, que esas rebajas que el Gobierno vende como extraordinarias y muy sustanciales no lo son. Afectan tan solo a un grupo muy pequeño de productos y se han aplicado con carácter temporal y además con carácter extraordinario, con carácter coyuntural. Lo grave no es eso, lo grave es todas las subidas fiscales que ha aplicado el Gobierno
durante estos últimos años. Básicamente ha subido todo, ha subido el IRPF. Bueno, para empezar, aunque no suba los tipos del IRPF, hay que recordar que el gobierno se ha caracterizado en los últimos años, a pesar de la inflación, por no ajustar los impuestos Sí. al coste de la vida, de tal forma que nos está subiendo los impuestos año tras año por la puerta de atrás. Pero es que a ello se le suma subidas efectivas en los tipos, tanto de IRPF como del impuesto a sociedades. Ha vuelto a reincorporar el impuesto de patrimonio que estaba eliminado en algunas comunidades autónomas, los impuestos especiales, impuestos verdes, ha subido prácticamente todo, las cotizaciones sociales. Entonces, el resultado de ello es que España pues ha registrado un aumento muy importante de la presión fiscal en los últimos 4 años. Es que se me viene a la mente lo que decía también, además del consejero delegado del que hemos hablado antes de Repsol, también de Iberdrola, diciendo es que hay más de 40 impuestos. No hay ningún país en nuestro entorno que tenga que pagar tantos impuestos. Hablamos solamente de las grandes empresas y en este caso las energéticas, claro, que están un poco enfadadas por el impuesto a las energéticas, que lo van a seguir prorrogando de momento sine die, porque según María Jesús Montero esto está funcionando, independientemente de si tienen beneficios o no, que es lo que vimos ayer de Repsol. No tiene beneficio, o sea, no tiene tantos beneficios como el año pasado, baja sus beneficios un 25%, pero aún así tienen que seguir pagando el impuesto, ¿no? La verdad es que es curioso. Llamas, ¿y qué ocurre con el poder adquisitivo de las familias? Pues si sumamos el bajo crecimiento económico que ha registrado España en los últimos años, que es de los más bajos de Europa, hay que recordar que España sufrió la mayor recesión económica en el año 2020. El PIB se hundió 11 puntos, ni más ni menos. La mayor recesión, la mayor caída del PIB de todo el mundo prácticamente se produjo en España en el año 2020. Pues bien, desde el año 2019 España ha crecido muy poco. Básicamente está a la cola de la recuperación económica de los países ricos. Pero es que a ello se le suma el impacto de la inflación. Es decir, que tenemos una doble condición. Por un lado, hemos crecido muy poquito y por otro, la inflación nos ha golpeado de forma sustancial, al igual que en otros países. Consecuencia de todo ello, que la renta per cápita, una vez descontada la inflación, por lo tanto, en términos reales, en España ha caído un 5,5% desde el año 2019. Es decir, para que nos entendamos, hoy, en la actualidad, los españoles de media son un 5,5% más pobres que en el año 2019. Y eso es consecuencia, por un lado, del bajo crecimiento y por otro, de la inflación. ¿Hay algún país en el que te gustaría que nuestro gobierno se fijara, ¿no? En el ranking del informe que habéis publicado en el Juan de Mariana, ¿hay alguno que te parezca que sería un ejemplo a seguir? Sin duda, Irlanda. Para nosotros es el ejemplo a seguir porque, entre otras cosas, es el que cosecha un mejor resultado dentro de este indicador de gestión económica. En este indicador lo que hemos tratado de hacer básicamente es evaluar el desempeño económico de los diferentes países de la Unión Europea, tomando como referencia lo que consideramos que son los indicadores clave, que es básicamente crecimiento, PIB, empleo, presión fiscal, poder adquisitivo y deuda pública. Pues bien, dentro de este indicador, el país que sale mejor parado de lejos con respecto al resto de Europa y muy especialmente con respecto a España es Irlanda. En el caso de Irlanda han registrado el mayor crecimiento económico de la Unión Europea, una fuerte creación de empleo, una reducida presión fiscal, una mejora muy sustancial del poder adquisitivo y una caída y control de la deuda pública. Junto con otros países del este de Europa y del norte de Europa que también salen bien parados. En el caso de España, por desgracia, pues salimos a la cola con uno de los peores, con la peor nota de toda la Unión Europea como consecuencia de la combinación de estas variables. Somos el país de los países que menos crecen de la Unión Europea durante estos últimos 4 años, los que en donde menos se reduce la tasa de paro, en donde más aumenta la presión fiscal, en donde se produce una mayor pérdida de poder adquisitivo y, para colmo, en uno de los países donde más aumenta la deuda pública en los últimos años. Este es el balance real
de la gestión económica de Pedro Sánchez y no los cuentos que nos intentan colar. Pues Manuel Llamas, director del Instituto Juan de Mariana, gracias por contárnoslo y gracias también por publicar este indicador tan completo y real de lo que está ocurriendo, que además sé que es un trabajo que no es fácil ir comparando las estadísticas y los que hay que tener un buen desmaquillante para intentar conseguir esos datos en bruto. Gracias, un saludo. Muchas gracias, Leticia, hasta luego. Es Radio. Ideas claras.